Buenos días, vamos a empezar nuestro webinar. Como ya lo había comentado, está con nosotros el doctor Mariano Sokolovsky. El doctor Mariano Sokolovsky está a cargo del servicio de cirugía de nervio periférico y plexo braquial del Hospital Británico de Buenos Aires, del Hospital Universitario Austral y también de la Fundación Favaloro. El doctor es muy conocido en este campo, tiene 9 libros de la especialidad, 43 capítulos y casi 50 artículos publicados. Doctor Sokolovsky, por favor, si nos da el placer de iniciar su plática, le estamos todos escuchando. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a Paul, a Rodrigo, al resto del panel por la invitación. Solo quería confirmar que se me escuche y se me vea bien. ¿Es correcto? Sí, lo vemos bien. También su presentación. Perfecto. Muy bien. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, que me honra y siempre es un placer poder compartir algo de lo que hacemos en nuestra actividad cotidiana en lesiones de plexo. El objetivo, si se quiere, de esta charla es interesarlos a aquellos que no estén y a los que ya estén, estimularlos para realizar cirugía de plexo. El objetivo, como decía, era interesarlos a realizar cirugía de plexo. Por supuesto, no vamos a pretender que podamos, aquellos que están iniciándose, obtener cirujanos de plexo en una charla de 1 hora o de media hora, como va a ser esta, y tampoco en cursos de 2 o 3 días. En realidad se aprende a lo largo del tiempo, a lo largo de la dedicación, de estudio y de los casos. Pero bueno, creo que es importante, es un problema epidemiológicamente, ahora que está de moda la epidemiología, epidemiológicamente muy importante, más allá de la situación momentánea que estamos pasando. Hay muchos accidentes con vehículos de 2 ruedas en población económicamente activa, joven, entonces eso genera mucho daño neurológico permanente. Así que nuestra misión es entrenarnos para poder disminuir ese daño neurológico. Este es el equipo con el cual trabajo. Ustedes ven ahí a mi izquierda al doctor Gustavo Niso, que si no me equivoco está conectado, y un poco más a la derecha al licenciado Danilo Bataglia. El doctor Gustavo Niso es el jefe de miembro superior del servicio de ortopedia del Hospital de Clínicas San Martín, que es donde nosotros habitualmente tenemos la mayoría de nuestra práctica, y el licenciado Bataglia es el jefe de kinesiología. Y más hacia la derecha ven a la doctora Gilda Di Masi y al doctor Gonzalo Bonilla, que también son parte del equipo, ambos son neurocirujanos. De manera que nuestro trabajo es un trabajo multidisciplinario, y esto es muy importante. Esta es una sesión típica de los martes, donde ven mezclados a los traumatólogos, los neurocirujanos. En el fondo se ve a Rafael Barús, nuestro imagenólogo, porque también es muy importante contar con imagenología, que nos permita ver si una raíz está avulsionada o no. Esta imagen de la doctora Daniela Binay, que es nuestra imagenóloga, nos muestra una avulsión a nivel del sexto nervio, también a nivel del séptimo. Entonces, eso nos da información muy útil para planificar nuestra cirugía. Así como está la doctora Binagui, tiene también al doctor Rafael Barús, que hace muy bien, aparte de resonancia y ecografía, y también la doctora Claudia Saijas de Fleni. Porque hablé del licenciado Bataglia, es si la rehabilitación sirve, si es útil, si es efectiva. La respuesta sería no, no sirve. No es que no sirva, es fundamental. Quiero ser muy claro en esto. Uno puede operar a un paciente, así como nosotros le decimos a nuestros pacientes, nosotros te podemos operar, pero después, si no rehabilitas en forma adecuada, no va a servir toda nuestra cirugía. De manera que el tratamiento es un tratamiento que implica varias cirugías, no siempre una, varias cirugías, cuantas más cirugías mejor, y también es muy importante un compromiso grande con la rehabilitación. Entonces, lo que decía, el uso este es un artículo viejo, pero ustedes ven como el protocolo estándar de rehabilitación y cómo en esta tabla se ve 4 grados de adherencia a la rehabilitación. Entonces, el grado 4 es el paciente que se adhiere perfectamente al trabajo de rehabilitación, y el 1 es el que nunca va a rehabilitar. Y acá ven los resultados, como los pacientes con M3 o M4, es decir, buen resultado en cuanto a su tratamiento, son aquellos pacientes que adhieren mucho al tratamiento de rehabilitación. Entonces, este es otro trabajo también, un poco más nuevo, de hace 2 o 3 años, donde muestra un poco lo mismo que les decía antes.
que el tratamiento de rehabilitación es estadísticamente significativo. Entonces, aclarado esto en forma inicial, me gustaría hacer un análisis de los resultados que uno puede obtener en la cirugía de plexo. Ese va a ser el objetivo principal, porque como dije al principio, el objetivo es estimular a la gente a que se interese en la cirugía de plexo y que se entrene adecuadamente para poder realizarla. De hecho, anteriormente, en los años 50, 60, se planteaba como tratamiento de las lesiones graves de plexo braquial la amputación y la colocación de una prótesis. Entonces, ¿vale realmente la pena operar a un paciente? Los pacientes ya operados, esto es un dato objetivo de la realidad, se volverían a someter a la cirugía si tuvieran que hacerlo. Lo que decía es que la satisfacción de los pacientes es elevada. Fíjense en las lesiones C5, C6, este es un trabajo, insisto, objetivo de evaluación de los pacientes, el 90% se volverían a someter a la cirugía. Y las lesiones completas, como dice el punto de abajo, que es C5 de 1, 2 de cada 3 están satisfechos y se volverían a someter a la cirugía. Entonces, ¿cómo se plantea la cuestión? Los objetivos deben ser realistas. Es difícil, por no decir imposible, reinervar completamente la mano. ¿Por qué? Por una cuestión biológica. La limitación es meramente biológica, como dije. El crecimiento axonal se da de proximal a distal. Entonces, si la lesión es en el plexo braquial, bueno, hasta que llegue a la mano, entonces va a ser difícil y va a ser casi imposible que en esos 2 años uno llegue a reinervar la mano. Entonces, cuando llega el impulso axonal a la mano, ya es tarde y los músculos se atrofian. A nivel proximal la cosa es diferente, y entonces en el hombro y en el codo sí podemos obtener resultados positivos. Entonces, vamos a repasar algunas lesiones, vamos a darle un poco más de dinámica a la charla. Las lesiones C5, C6 del tronco primario superior, a este nivel, esos son nuestros mejores pacientes, son los que uno siempre quiere tener, porque son parálisis parciales, tipo Duchenne, son lesiones altas. Como ven en la foto de la derecha, esta mujer está usando su brazo sano para colocar la mano en el espacio, que es la función que tiene todo el resto del miembro superior, menos la mano. Entonces, en ese sentido, la recuperación debe ser del hombro y del codo. Típicamente el paciente lo que va a tener, acá el sonido, lo que va a tener es una subluxación del hombro de origen neurológico. Y aquí ven algunos resultados, preoperatorio de un lado y posoperatorio del otro. Realmente lo importante es que en estos pacientes nosotros podemos cambiar la vida del paciente en forma importantísima y podemos hacerlos volver a una normalidad. Siempre quedan con algún déficit, nadie puede esperar que uno pueda recuperar por completo, pero sí pueden volver realmente muy bien. Por ejemplo, aquí ven ustedes un paciente, este chico era futbolista profesional, tuvo un accidente, y aquí, digamos, la recuperación que fue muy buena, y le permitió, esto es un resultado todavía inicial, después volvió a jugar al fútbol profesional. Como detalle técnico, nosotros usamos como dador el nervio accesorio braquial cutáneo interno y no el sural, porque como era futbolista y queríamos que volviera, entonces por eso no denervamos la cara lateral del pie. Este es otro paciente también con un resultado semejante en cuanto a recuperación, es un poco lo que yo decía. Ven ustedes la flexión del codo, el hombro, preoperatorio sobre un lado, del otro lado el posoperatorio, con buena recuperación también de la rotación externa. Y abajo siempre figura la técnica que usamos en cada una de las ocasiones. Esta es una lesión más grave, es una lesión C5, C6, C7, ya en la que hay que considerar la reinervación también del tríceps. Y siempre los resultados en cuanto a flexión de codo y hombro, siempre son un poquito peores que las lesiones más leves C5, C6. Acá tienen otro paciente más, siempre hablando de lesiones altas, C5, C6. Vean ustedes cómo está paralizado sobre la izquierda de la pantalla, y les puedo jurar y asegurar que es el mismo paciente, solo que pasó por el coiffeur y algunas otras técnicas de estilización, pero
vean ustedes la recuperación de la movilidad. En fin, es importante entonces tener información adicional respecto a la imagen, porque eso nos va a detallar la existencia de abulsiones radiculares. Nuestro peor paciente es el paciente con lesión C8D1. Julián. Es un paciente que tiene una parálisis parcial tipo de Schelling-Klumke, son las lesiones bajas. Estas lesiones de tronco primario inferior son sobre estas raíces, y entonces ustedes pueden ver cómo este es el típico paciente que va a tener buena movilidad del hombro y del codo, al contrario de las lesiones altas, estas son lesiones bajas, pero sin movilidad de la mano. Y las transferencias sí dan resultado. Esta es una cirugía que hicimos en conjunto con el doctor Fernando Martínez de Uruguay, que pueden dar, como decía antes, buena recuperación, y acá lo que hacemos son transferencias distales. Fíjense cómo la paciente tiene grasping positivo. Tiene movilidad y puede agarrar cosas. Después de una lesión del plexo braquial, de tipo bajo. Y quiero un poco detenerme de alguna manera las lesiones más graves, que son las lesiones completas del plexo braquial, C5 a D1, que son estas lesiones que ustedes pueden ver. Y de vuelta, lo mismo que decía antes, a nivel proximal, hombro, codo, uno puede mostrar un sinnúmero de pacientes con buenos resultados y mostrar videos y decir, bueno, fíjense cómo mueven, vean cómo flexionan los codos o separan los hombros del cuerpo, etc. Bueno, pero digamos, lo importante es ver cómo usan los pacientes la movilidad adquirida. Entonces, esta es una joven, por ejemplo, operada a los 15 años, 10 años después, pueden ver ustedes el resultado. Y vean cómo la movilidad, cuando tiene que levantar una caja, es una, pero también tiene posibilidades de hacer más fuerza. Pero lo importante que ustedes tienen que ver es que esta es una paciente que tenía una lesión completa de plexo braquial, tenía una parálisis flácida absoluta y consiguió bimanualidad, es decir, usar ambos miembros para hacer cosas. Esto es uno de los grandes resultados de la cirugía de plexo braquial en las lesiones completas. Esto es lo que uno busca, este tipo de resultados. De vuelta, lo mismo. Acá pueden ver un paciente con el lado izquierdo, derecho de la pantalla, con una parálisis completa y recuperando la bimanualidad. Entonces, esto es lo fundamental. Consideremos entonces la artrodesis o las transferencias tendinosas para el hombro, y quiero que al final de esta charla Gustavo haga referencia a este tipo de tratamientos porque es importante. Porque la artrodesis de hombro es una técnica que Christophe Oberlin, el famoso cirujano de Francia, ha puesto en boga en los últimos años y realmente da resultados positivos. Uno puede elegir si reinervar el hombro o no, de acuerdo a la cantidad de dadores que tenga, y esto es un trabajo justamente del grupo de Oberlin, donde muestra los resultados positivos. Entonces, lo que decía, ojo con la artrodesis porque nos puede dar buenos resultados. Igual, si se puede, siempre es mejor reinervar el hombro, por supuesto. Y entonces aquí vemos cirugías de reinervación del hombro con buenos resultados. Entonces la decisión de hacer una artrodesis, una transferencia tendinosa o una reinervación es una decisión que se toma en conjunto, como mencioné al principio, siempre intentando cohesionar a todo el equipo buscando el mejor resultado para el paciente. Entonces acá de vuelta un video que no dice nada, pero que cuando uno le hace hacer funcionalidad al paciente, muestra resultados. De vuelta,
más cirugías de plexo. Fíjense cómo sostiene con su brazo previamente paralizado un papel o cómo puede levantar un peso. Aquí hay otro paciente también, este es un video casero mandado por él, donde ustedes pueden ver cómo sostiene cosas, lleva a la mesa, en fin. Este también tenía una artrodesis de hombro, una artrodesis de muñeca y un procedimiento para flexión de codo. Acá más pacientes, este sí tenía una reinervación de hombro. Nosotros preferimos reinervar, por supuesto, como la gran mayoría, el deltoides y el supraescapular para supraespinoso e infraespinoso, como procedimientos de reinervación, y buscar también algún resultado sobre los pectorales en los casos de lesiones completas. Y después, bueno, este es un joven también que volvió a un trabajo de tipo físico, es mecánico, si no me equivoco, en el subterráneo de Buenos Aires, o sea que tiene una actividad muy física, y ese miembro está capacitado como para hacerlo. Así que, como ustedes pueden ver, aquí hay otro paciente con la misma lesión. Siempre estamos hablando de lesiones completas de plexo braquial, y el hecho de que el tríceps siempre merece una prensa mejor. Entonces, fíjense ustedes cómo en los diapositivos sobre la derecha está usando el tríceps, por ejemplo, en ese video, en el segundo video, para mantener un papel en la hoja, o también usa el tríceps, como en el video de abajo, para cerrar la puerta. De manera que es importante también tener en cuenta que el tríceps puede ser un target para nuestra reinervación. Como síntesis del trabajo en equipo, por ahí me detengo un poco más en este paciente, Lionel, se llama igual que Messi, y él es un Messi de la vida. Tuvo un accidente en 2013, y lo ven acá corriendo, también haciendo actividad de natación, en fin, nada lo está estudiando, tiene un trabajo estable hace 3, 4 años, en fin, ustedes pueden ver. Fíjense la cirugía que le hicimos. Intercostales a bíceps, que no es una de las técnicas que más nos gusta, sin embargo, la hemos usado con éxito, intercostales a bíceps, más una artrodesis de hombro, realizada por Gustavo, más una rehabilitación muy intensa, realizada por el licenciado Danilo Battaglia. Acá está justamente en el gimnasio del Hospital de Clínicas, donde está haciendo ejercicios de rehabilitación. Ven ustedes, entonces, la flexión del codo obtenida, la estabilización del hombro. Esto es muy reciente, como ustedes pueden ver, estamos en plena pandemia del COVID, así que estos videos me los mandó ayer Lionel, a quien le agradezco mucho la predisposición. Fíjense ustedes la bimanualidad obtenida, cómo puede hacer todo este tipo de cosas. Y lo importante que quiero destacar de la vida cotidiana, lo importante que quiero destacar es que, digamos, es un paciente con una lesión muy grave, con lesión de frénico, de espinal accesorio parcial, a quien le hicimos solamente intercostales como único gesto de reinervación quirúrgica, y también le hicimos una artrodesis de hombro. Entonces, esa suma de esas dos técnicas, más una rehabilitación muy intensa, hace que los resultados sean muy buenos. Fíjense cómo una actividad muy común o muy necesaria en estos días, como es la colocación de alcohol en gel, puede ser realizada en forma adecuada. Imagínense un paciente con una lesión de plexo sin tratar, que esté ante la pandemia. Imagínense lo complicado que es una acción tan simple de protección personal y tan frecuente que nos ha obligado a esta situación, como es la colocación de un barbijo o la colocación de alcohol en gel. ¿Puedo hacer un comentario, Mariano? Nuevamente la bimanualidad de la que les hablaba, como el uso del miembro superior derecho, previamente completamente paralizado, le permite hacer una serie de tareas hogareñas de todo tipo. Mariano, ¿me escuchás? Entonces esa bimanualidad es fundamental, no les tengo que explicar a ustedes, todos están entrenados en miembro superior y saben a lo que me refiero. Entonces, más videos mostrando, levantando paquetes, en fin. El tema de la mano es un tema que todavía
requiere atención, todavía no está solucionado, cómo reinervar la mano, como les dije antes, es un problema biológico, los nervios no llegan, no acceden a la mano en forma adecuada. Entonces este es un trabajo de Oskar Assmann, de Austria, quien tuve la suerte de conocer, y que está haciendo una terapéutica bastante compleja y sobre todo bastante cara, como es la reinervación de algunos blancos, y posteriormente la amputación del paciente y la colocación de una prótesis biosensible, que es una prótesis muy compleja, insisto, también muy cara, pero que podría ser una posibilidad a futuro si esto lograra afianzarse. ¿Qué pasa con el dolor neuropático? También es un punto importante. Está la escala de dolor integrada, que, como ustedes pueden ver, descrita dentro de nuestro equipo por el doctor Gonzalo Bonilla, que fíjense cómo en las líneas verdes el dolor va mejorando. No es en todos los pacientes, en algunos pacientes necesitamos hacer terapéutica del dolor, como DRES u otras cosas, pero en líneas generales es bueno como para reinervar. Cuanto más exitosamente reinervamos, más exitosamente se va el dolor. Esto está descrito también en este trabajo, también bastante de hace unos años, del 2010, 2011, sobre los resultados de la cirugía del dolor en las lesiones del plexo braquial. Entonces, el plexo braquial es muy desafiante y a veces nos hace sentir así, que hacemos maniobras impresionantes y la verdad que nos va bien y demás. Yo, insisto, les mostré videos de todos pacientes con grandes éxitos. Sin embargo, a veces nos pasan estas cosas. Y nos pasan con cierta frecuencia, porque las estadísticas no mienten. Las estadísticas nos muestran que en las lesiones completas podemos conseguir entre un 60 o un 70% de buenos resultados para flexión de codo, que es la función más importante de todas, nuestro target principal. Pero a veces no lo logramos y tenemos un M2 o un M1, como es en este paciente, o usamos técnicas inadecuadas. Esta es una cirugía también muy vieja que les recomiendo no realizar, que es una hipogloso a bíceps. Esto fue al principio de todo, pero mostró algún resultado, fíjense, pero para mover el bíceps tiene que mover la lengua, con lo cual, insisto, es una técnica que ya así la literatura ha demostrado que no tiene utilidad, o a veces recuperaciones muy escasas, ¿no? Entonces, siempre le decimos lo mismo a los pacientes, así como mencioné que era importante plantearles la situación de tener que afrontar un tratamiento quirúrgico largo, con varias cirugías eventualmente, y también un tratamiento de fisioterapia y rehabilitación de años. También hay que decirles que es probable que no queden sin secuelas, que van a quedar con secuelas, pero que la funcionalidad va a ser muy importante. Entonces, las expectativas lógicas y reales para los pacientes es lo que hace que después la adherencia al tratamiento sea mejor. Entonces vuelvo con esta diapositiva inicial en la cual mostraba que en las lesiones altas, el 5C6, 90% se volverían a operar, y en las lesiones completas, C5D1, 2 de cada 3 se volverían a operar, que esto no es magia, casualmente coinciden con las estadísticas. O sea, las lesiones C5, C6, porcentaje de recuperación de flexión de codo cerca del 90%, según algunos artículos más, según algunos artículos un poquito menos, pero siempre alrededor de ese punto. Y en las lesiones completas C5D1, 2 de cada 3 tenemos buenos resultados en cuanto a recuperación de la flexión del codo. Entonces, esto está publicado no solo por nosotros, por medio mundo que se dedica a cirugía de plexo, y esto coincide con la satisfacción de los pacientes. Bueno, pero si no lo hacen por los pacientes, háganlo por dinero. Y háganlo por dinero, me refiero no al dinero que ustedes puedan ganar, sino para disminuir la tasa de costo que tiene estas lesiones complejas y que se producen en individuos económicamente muy activos en el periodo más productivo de su vida, cuando aún son jóvenes, y que van a demandar, si no se rehabilitan en forma adecuada, un costo por la secuela permanente para el sistema de salud. Fíjense cómo mejora hasta el 65% del valor.
Bueno, una vez más me despido. Ahí en esta diapo se ve al doctor Fernando Martínez, nuestro amigo de Uruguay, junto con Gilda Gonzalo, que ya les presenté, y Gustavo, que también está conectado, y Danilo también, que está conectado, que son los otros miembros de nuestro equipo. Muchísimas gracias por la atención, disculpen los problemas técnicos mantenidos, y espero que les haya sido útil, y quedo disponible para preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor Mariano Sokolovsky. Un placer haber escuchado su plática. Vamos a pasar a la hora de comentarios. Hola, hola. Vamos a pasar a los comentarios de los panelistas. Por favor, doctor Gustavo, nos quería aportar acerca del uso de la artrodesis en unos casos que usted nos acaba de presentar. Por favor, adelante, doctor Gustavo. ¿Me escuchan? No puedo... A ver si el video aparece. Está. ¿Me Sí, escuchan? ya lo tenemos ahí, doctor Gustavo. Bueno, la verdad que, bueno, felicito a Mariano porque la charla es muy abarcativa, es muy clara. A Mariano, además de que, bueno, es un cirujano que trabaja con él y es un amigo, tiene una virtud, además de lo quirúrgico, que es un seguimiento de pacientes fabuloso y no creo que tenga parangón. Por lo tanto, que toda la vida vamos a aprender de Mariano porque él tiene un seguimiento de pacientes que realmente es fantástico. Yo pienso que lo que puedo aportar a la charla de él es mi experiencia tratando pacientes graves, porque me parece que lo que nosotros aportamos como cirujano de miembro superior es los pacientes más graves. Los pacientes, digamos, más de una lesión de plexo leve, cada vez lo están manejando mejor y cada vez tienen mejores resultados. Y cada vez nos necesitan menos. En cambio, en las lesiones graves tenemos un valor con las transferencias tendinosas y las artrodesis. Las artrodesis, esto resalta el valor, por ejemplo, de lo que dijo Mariano, recuperar el codo. Si no recuperamos el codo, nada sirve la artrodesis y nada sirve las otras cosas. Lo vieron en el caso de Lionel, que yo aclaré que además le hicimos una artrodesis de muñeca, gracias a que ellos le recuperaron el codo, con todo el arsenal que tenían disponible, pudimos ayudarlo como ustedes pudieron ver. Entonces me parece que sigue siendo el codo el gran target que tienen por delante los neurocirujanos para que nosotros podamos ayudar. Y una cosa nueva que estamos haciendo son las transferencias musculares que están ganándole un poquito el terreno a las artrodesis de hombro, siguiendo un poquito los trabajos de Basim El Assam, que realmente son muy interesantes. Nosotros antes hacíamos hacemos, digamos, la transferencia a los AJA, que es transferir el trapecio superior para rotación externa y para estabilización, y últimamente estamos siguiendo a Basim, transfiriendo el trapecio inferior. Tenemos pocos casos aún, pero la verdad que la técnica parece muy promisoria. Así que bueno, felicitarlos y aportar a cualquiera que quiera preguntar lo que necesite. Muchas gracias, doctor Niso. Quería realizar una pregunta para todos nuestros panelistas. Como ya nos comentó el doctor Sokolovsky, acerca de la importancia de realizar un adecuado protocolo de estudio de cada paciente, quería preguntar, cuando ellos evalúan las resonancias magnéticas o otro estudio de electrodiagnóstico, debido a que existe mucha controversia porque existen muchos falsos positivos o falsos negativos en ese caso, ¿qué importancia le da a cada uno de estos estudios y cómo lo toma en caso de que su resultado no sea concluyente para la clínica que presenta el paciente? Doctor Escobar, por favor, si nos hace el favor de iniciar. Con mucho gusto. Bueno, primero agradecer la invitación. Gracias, Mariano, por excelente presentación y por aportar todo tu conocimiento y experiencia. Yo estoy de acuerdo con lo que Mariano dijo, que esto no es una patología de un solo cirujano, ni mucho menos de un cirujano que crea que por sus habilidades o por su ego sea capaz de manejar solo esto. Esto requiere un equipo multidisciplinario donde va fisiatría, donde va radiología, pero uno es el encargado de orquestar el tratamiento. Yo soy de base ortopedista y traumatólogo, después hice cirugía de mano y le doy un especial valor a la historia del paciente, al examen clínico, y no me dejo desviar tanto por las electromiografías y neuroconducciones seriadas. Muchas veces uno ve que lo que hacen es en las consultas pedir electromiografía y neuroconducción para ver si el paciente arranca, pero hay que partir desde el protocolo. El protocolo es, busquemos qué clasificación de SEDOM tiene el paciente. Si el paciente tiene una clasificación de SEDOM, que sé que el paciente está en una axonognesis, una neurognesis, tengo que entrar a actuar. No tengo que esperar los 6 meses de la ventana para poder empezar a
autorizar las cirugías en mi paciente. Aquí en Colombia tenemos una especial complicación y es que las autorizaciones de estas cirugías son demoradas porque son las cirugías que están por fuera del plan de salud. Entonces yo soy más agresivo en solicitar las cirugías y si les parece les comparto pantalla y les muestro algo también de lo que yo hago con mi equipo multidisciplinario, donde es también vincular al fisiatra y a la rehabilitación para poder hacer un abordaje terapéutico mejor. Entonces les voy a compartir primero una presentación en la cual tengo, no sé si ya la pueden ver. ¿Sí? Sí, sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Perfecto. Entonces, en este caso les quiero yo mostrar lo que yo hago con la mayoría de mis pacientes y es, si tengo alguna duda, es poder ver por medio de electroestimulación y neurofisiología en compañía con fisiatría, que sería quienes se encontraban en este momento realizando el monitoreo intraoperatorio para saber qué tipo de pronóstico tiene el paciente, si el paciente tiene un pronóstico adecuado o no, y ellos me van a ayudar a decidir en el momento preciso, en el momento quirúrgico, si el paciente tiene un adecuado estímulo, si está en un proceso de recuperación del nervio o si al contrario necesito entrar a hacer, como en este caso, la recuperación. Ustedes pueden observar al lado, este es el control postoperatorio a los 3 meses, donde ya tiene un M3. También estoy de acuerdo con Mariano en que es muy importante también el tipo de rehabilitación del paciente. Y a nosotros nos juzgan mucho porque los pacientes llegan a un M3 o un M4 y muchos dicen que eso es insuficiente, pero el mismo paciente es el que encargado de decirle a uno que es supremamente valioso esa función que para otra persona podría ser mínima. Ellos tienen una capacidad de rehabilitarse toda la vida. A mí me aterra mucho cuando mis pacientes de plejo braquial yo los veo y tienen unos resultados muy buenos para mí y para los pacientes mejores. Los vuelvo a ver en un año o en 2 años. Tengo pacientes que me muestran unos procesos de rehabilitación impresionantes porque ellos se siguen rehabilitando para toda la vida, porque ellos se dan cuenta que siempre pueden lograr algún tipo de movimiento y sobre todo ocupacionalmente se recuperan. Nosotros evaluamos mucho los arcos de movilidad y evaluamos mucho la fuerza, pero no evaluamos la recuperación, la reintegración del paciente a la vida diaria. Estos pacientes logran compensar con muchas otras maneras la capacidad de poder funcionar. Entonces, de acuerdo, es un manejo interdisciplinario. Yo le doy mucho valor a las imágenes diagnósticas, pero le doy más valor a la semiología, que era tu pregunta. La resonancia magnética solamente la utilizo en agudo cuando el paciente tiene una sospecha de una avulsión. Si el paciente tiene una lesión cortante, evidentemente no me va a aportar mucho la resonancia, sino que tengo que entrar a correr para poder operar al paciente lo más pronto posible. Y las electromiografías y neuroconducciones les sugiero que las hagan en equipo. No sirve que el paciente esté de fisiatra en fisiatra dando vueltas. Lo ideal es que siempre mantenga su mismo fisiatra, así como siempre viene a controles conmigo, para que el paciente también pueda ser evaluado por el mismo fisiatra, por el mismo médico rehabilitador y poder saber de manera más fidedigna si el paciente está recuperando o no. Pero ante la duda, doctor Cruz, inmediatamente llevar el paciente a cirugía. Excelente, doctor Escobar. No sé Muchas gracias. Aló, doctor José Castro, lo escuchamos. Sí, hola, bueno, estoy muy de acuerdo con el doctor Mariano y el doctor Julián acerca de que el punto más crítico para tomar una decisión en este tipo de patologías es el examen físico, ¿no? Realmente ese es el que te va a determinar el tipo de lesión y qué músculos o nervios donantes tienes disponibles para poder transferir. Pero yo sí considero de cierta manera importante la electromiografía, ¿no? Sobre todo los potenciales de unidad motora cuando aparecen en el tercer y cuarto mes, ¿no? Muchas veces este potencial que aparece en este periodo nos puede prever que el músculo está regenerando y que probablemente no necesite alguna cirugía adicional. Si es que van a solicitar una electromiografía, yo lo recomendaría a partir de la 6ª semana. Antes realmente su utilidad es muy limitada y en este periodo vamos a encontrar generalmente potenciales de fibrilación, lo cual se traduce como un músculo denervado. La resonancia o la mielotac realmente se usa para determinar el clásico signo del mielomeningocele, pero ya se ha visto que en algunos casos de lesiones de avulsión de raíz,
puede estar ausente este signo o a la inversa puede estar presente el mielomeningocele en aquellos casos que no hay lesión de la raíz. Pero finalmente la toma de decisión en estos casos es netamente con el examen físico y también con la expectativa que tiene el paciente, ¿no? Excelente. Muchas gracias por su comentario, doctor. Doctor Solano, doctor Carlos Augusto, ya que nos comentó el doctor acerca del uso del monitoreo transoperatorio, ¿qué experiencia tienen sobre este tema? Y quería preguntarles acerca de un grupo especial de pacientes. Habíamos visto que de acuerdo a lo que nos comentaba el doctor Escobar, para los pacientes son resultados que les cambian la vida, pero para otras personas pueden ser resultados medianos o poco satisfactorios. En ciertas poblaciones, como en trabajadores, obreros, estos resultados varían de alguna forma en cuanto al paciente percibe la satisfacción de la cirugía. Doctor Solano, por favor. Su micrófono, por favor, si lo puede habilitar, doctor Solano. Listo, ya me escucha, ¿verdad? Perdón. Sí, mucho tiene que ver el tipo de pacientes el cual estamos trabajando. Nosotros en el hospital, es un hospital de salud pública donde vemos trabajadores que realizan actividades pesadas, obreros, personas que trabajan de forma física intensa todos los días, de tal forma que muchas veces la expectativa que tienen es una expectativa pues bastante grande. Tenemos que platicar bien con ellos en las primeras 2 citas, tal vez es cuando ya tenemos una idea un poco más aproximada de la severidad de la lesión. Retomando un poquito lo que comentaban en intervenciones previas, nosotros protocolizamos a todos los pacientes con, sobre todo en los que sospechamos que es una lesión severa, en lesiones totales o lesiones parciales, les solicitamos ultrasonido de hueco supraclavicular y una resonancia, precisamente para documentar la presencia o no de pseudomeningoceles, que si bien es cierto a veces no es de gran utilidad, pero bueno, nos orienta bastante para saber si vale la pena esperar para tomar la decisión quirúrgica o podemos darle un cierto margen de tiempo para la recuperación. Siempre aclaramos sobre todo lo que comentaba el doctor Sokolowski en la plática. Cuando hay lesiones totales, hacemos mención a la mano. Hay pacientes que su principal expectativa de recuperación es la mano. Sin embargo, pues hay que aclarar bien cómo son las situaciones. Hay pacientes que efectivamente clínicamente al revisarlos tienen una recuperación regular a nuestro juicio, pero en la cuestión subjetiva, en la cuestión que ellos evalúan, pues están mucho más satisfechos porque ya podían hacer cosas leves que antes era imposible realizar, ¿no? Entonces, sí depende mucho de cada persona, depende mucho del entorno. Nosotros con la electromiografía también tenemos cierto problema porque no es una sola persona el que realiza las electromiografías. Como somos un hospital de concentración, recibimos pacientes de toda la ciudad y ahorita con la creación de este servicio naciente, pues estamos recibiendo también de todo el país y eso también aumenta el margen de resultados que pudieran no ir de acorde a la evaluación clínica, ¿no? Entonces, pues sí, depende de cada paciente. Es importante establecer bien la comunicación con ellos y tener un equipo multidisciplinario para pues, lograr los mejores resultados. Bueno, gracias por la invitación. Para complementar la pregunta, el diagnóstico de las lesiones de plejo braquial es netamente clínico. Como decía el doctor Escobar y el doctor Castro. Sin embargo, aquí lo más importante es la educación para el residente y el ortopedista que está empezando en conocer e identificar las lesiones. Nosotros somos un centro de referencia y afortunadamente tenemos un equipo interdisciplinario en el que está radiología, tenemos una radióloga especializada en sistema musculoesquelético que tiene interés en las lesiones, fisiatra, un equipo de rehabilitación con terapeutas ocupacionales y
fisioterapeutas y 5 cirujanos que funcionamos en equipo. Nosotros no pedimos electromografías antes de 6 semanas. La radióloga que tenemos es una persona que tiene bastante experiencia y a veces nos apoyamos con ella pidiendo las primeras 3 semanas una resonancia. Si no se puede ver el menomeningocele o el desgarro total o el saco lleno, en el T2 cuando hay denervación, en las primeras 3 semanas ya podemos ver en el T2 atrofia muscular y algo de denervación con infiltración grasa, que eso nos ayuda a hacer un diagnóstico más pronto entre la 3ª y 6ª semana. Se le explica a todo paciente que las lesiones son catastróficas, que son lesiones que tienen que tener mucha constancia del paciente, y aquí lo más importante, como le hemos dicho todos, es la rehabilitación. Nosotros nos apoyamos más en el diagnóstico clínico y en las neuroconducciones, más que en la electromiografía, con las neuroconducciones selectivas, para hacer el diagnóstico y escoger el tratamiento que vamos a seguir. En algunos casos muy complejos, como los de lesiones completas, en los cuales el paciente tiene que ser llevado a intervenciones, utilizamos como lo comentó el doctor Escobar, el monitoreo intraquirúrgico de potenciales evocados para ver muy bien el tipo de raíz que deseamos hacer transferencias directas, para ver qué nervio es el que nos sirve para poder hacer la transferencia y tener un mejor pronóstico en estas lesiones. Pero yo insisto, lo más importante es un diagnóstico clínico adecuado. A veces llegan pacientes a los 6 meses remitidos por una lesión de manguito rotador, por un accidente, por caída de una altura, digamos, lo vemos mucho en los pacientes de riesgo laboral y piensan que es una lesión de manguito rotador y encontramos que son lesiones de C5. Entonces, lo más importante es el diagnóstico clínico y enseñarle al residente o al médico de urgencias de nuestros hospitales a diagnosticar esas lesiones. Bien. Mariano, una pregunta. Nosotros que habitualmente hacemos lo que más hacemos es hombro, encontramos pacientes en la consulta 10, 8, 12 años, niñas de 15 años, con secuelas de una parálisis obstétrica. ¿Qué les podemos ofrecer a estos pacientes, Mariano? Y estos pacientes habitualmente se presentan con limitaciones en la flexión del codo, que sabemos que son los que la reinervación tiene mejores resultados. ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Cuál es tu opinión, Mariano, para ti, para empezar, y el panel también? Bueno, gracias por la pregunta. Claramente, yo como cirujano me dedico a lesiones de nervios, de plexos, no le puedo ofrecer nada a un paciente que tiene 12, 15 años de evolución de una lesión obstétrica de plexo braquial. Es muy importante la pregunta, porque justamente no podemos cifrar expectativas en este tipo de cirugías. Así que voy a pedirle a Gustavo que responda a tu pregunta. Gustavo. Te pido por favor que la repitas otra vez, que no la pude escuchar completa. Sí, le decía a Mariano, ¿qué podemos ofrecer a un paciente que acude a los 8 años, 10, 12 años, 15 a veces, muchos de ellos mujeres, con limitaciones para la abducción, flexión del hombro y también con limitaciones en la flexión del codo por secuelas de una parálisis obstétrica? ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Qué opciones tenemos en estos casos? Mira, nosotros tenemos desgraciadamente bastante experiencia en pacientes que no han sido tratados en su tiempo. Yo tengo pacientes operados de parálisis obstétrica a los 25 años. Normalmente se le puede ofrecer bastante porque normalmente el codo lo tienen bien. O sea, el codo no es el problema en las parálisis obstétricas, sí en las parálisis traumáticas. En las parálisis obstétricas normalmente el codo, el problema que tenemos es rigidez por ahí, o déficit de la extensión, pero la flexión es fuerte y buena. El problema que tenemos en los obstétricos es la rotación interna excesiva, el déficit de aducción, el déficit de elevación, normalmente tienen el signo del trompetista, ¿no es cierto?, que elevan así. Entonces nosotros tenemos todo un armamentario de cosas que podemos hacer que quizás difieren un poco de lo que es la parálisis traumática, pero tenemos la liberación de todo lo que es las adherencias axilares que nosotros encontramos normalmente en estos pacientes, las tenotomías en los tendones periarticulares que estén muy acortados, las osteotomías rotadoras que nosotros hacemos habitualmente cuando tenemos un exceso de rotación interna. También nos valemos de alguna transferencia tendinosa cuando es necesario,
y eventualmente en el antebrazo también podemos hacer osteotomías o transferencias tendinosas para mejorar la posición, porque normalmente tiene una excesiva supinación, que eso es bastante invalidante. De tal manera que el paciente obstétrico es un paciente que obviamente que preferimos nosotros tratarlos cuando son chiquitos, pero aún cuando vienen muy tarde, nosotros tenemos muchísimas cosas para ofrecerles. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien del panel también sobre la pregunta? De acuerdo, creo que no podemos concentrarnos que el plejo braquial, sobre todo en Latinoamérica, es solo nervio. Desafortunadamente creo que es un problema que vivimos en todos los países. Tenemos pacientes que son de manejo crónico y que han dado muchas vueltas para buscar alguna solución. Están las opciones, como bien lo decía el doctor Mariano, artrodesis, una artrodesis combinada con una transferencia tendinosa, siempre buscando no en una sola función, sino en cómo tratar de recuperar, porque de nada nos sirve si tenemos un codo con M5, pero un hombro luxado con una atrofia severa. Entonces podemos combinar tanto una artrodesis como una neurotización o una transferencia tendinosa. Las transferencias tendinosas en hombro van muy bien. Cuando el paciente tiene esas lesiones altas, C5, C6 abandonadas, una transferencia tendinosa le devuelve al paciente una función bastante buena para una situación tan sencilla como asearse su axila. Entonces, todas esas pequeñas cosas que nosotros como médicos, y sobre todo nosotros los ortopedistas que buscamos tanto función, para uno podría ser decepcionante, para los pacientes es magnífico y la rehabilitación de ellos es impresionante, porque si uno de los principales pacientes que se quiere recuperar es el paciente de plejo braquial. Como en algunas otras patologías uno ve a esos pacientes que no quieren salir adelante, en plejo nuestros pacientes siempre que llegan a nosotros y aceptan la cirugía, como bien lo decía el doctor Mariano, ese paciente no se arrepiente de la cirugía. A veces yo he tenido cirugías supremamente frustrantes, pero me sorprende los pacientes cómo las sacan adelante después de lo que uno hizo. Gracias. Amara, creo que tenías algo ahí. Sí, el doctor Julián Escobar, ¿nos puede compartir unos casos quirúrgicos, por favor, de acuerdo a su experiencia? Con mucho gusto. Bueno, básicamente, como sé que el auditorio es un auditorio mixto, donde tenemos tanto cirujanos que están ya con muchísima experiencia, como el panel que tenemos, también veo que hay cirujanos que quieren entrar a este tipo de cirugías. Y yo creo que lo primero es perderle el miedo y el misterio que nos infundieron en nuestras formaciones a los nervios y especialmente al plejo braquial. Si el paciente tiene una lesión neurológica, uno la puede ver directamente, como ustedes pueden ver en esta imagen. El nervio no necesita unas lupas para verse. Claramente, pues para operarse usted necesita unas lupas e incluso a veces microscopio para obtener mejores resultados, pero una de las cosas que les quiero mostrar es que las lesiones de plejo braquial son evidentes a simple vista. No necesita que usted tenga una agudeza visual extremadamente importante para poder ver. Lo que sí es muy importante es que usted tenga un buen conocimiento de la anatomía, como toda cirugía. Si usted tiene un conocimiento anatómico quirúrgico, usted puede entrar a hacer unos abordajes supremamente seguros con muy buenos resultados, y es lo que yo quiero enfatizarle al público. El plejo braquial hay que dejarlo de ver como una patología que requiere unos pactos con el diablo para no poderla hacer. Es una patología que usted la puede hacer cuando tiene un entrenamiento, un conocimiento anatómico. Sin embargo, sí es bastante importante la experticia el que se da al realizar varios casos quirúrgicos. Ustedes pueden observar en este caso un paciente que tuvo una lesión por arma cortante, pues lo ideal es entrar a hacer una neurorrafia primaria en agudo antes de que no podamos realizar la primaria y tengamos la necesidad de utilizar unos injertos de nervio que nos pueden disminuir los resultados funcionales. Pero lo que quiero mostrar en estos casos es que son cirugías altamente reproducibles que requieren de un estudio anatómico con unos muy buenos resultados. No tenemos solamente un arsenal, tenemos múltiples formas de acceder, tanto donantes intraplejo como extraplejo, como bien nos lo explicaban. Obviamente las donaciones intraplejo dan mejores resultados en cuanto a M4 y M5, porque usted va a tener un paciente que va a tener una mejor función, pero también puede utilizar donantes extraplejo en esas lesiones panplejo, que tampoco requieren de unas técnicas demasiado complejas. Ustedes pueden observar aquí por los vessel loops cómo tengo tensionados mis nervios intercostales, preparándolos para una transferencia para nervio musculocutáneo. Y lo llamativo y lo importante es que ustedes
se pueden familiarizar con este tipo de técnicas y consiguen un partner que les ayude a realizar esta cirugía. Por lo que les decía, es muy importante que esto no tenga solamente dependiente de un cirujano, tiene que ser un equipo multidisciplinario y buscar a alguien que tenga un suficiente conocimiento. Ya dentro de las estabilizaciones de hombro, que es lo que hablábamos, usted puede obtener también múltiples caballitos de batalla con múltiples donantes. Una de las preguntas que me gustaría ahorita hacerle al doctor Mariano y al resto del panel es ¿por qué vía prefieren abordar el nervio supraescapular? Yo sigo las enseñanzas de la doctora McKinnon y me gusta hacer un abordaje posterior para tratar de buscar la inervación más temprana a la placa motora del músculo receptor, en este caso el nervio supraescapular, pero pues podríamos ahorita revisarlos con más calma. Y también hay donaciones intraplejos supremamente buenas con el Chandon o Sonsac, donde pues como ustedes pueden observar también son unas ramas bastante evidentes, bastante visuales, que nos van a permitir llevar una cirugía con muy buenos resultados en los pacientes. Entonces, lo primero es desmitificar el plejo braquial, el segundo es familiarizarse con la anatomía, buscar un equipo multidisciplinario donde ustedes puedan trabajar estas cirugías, incluso el anestesiólogo es importante dentro de este tipo de procedimientos, el anestesiólogo esté familiarizado, un cirujano que le colabore. La rehabilitación es fundamental, como lo dijo al principio de la charla del doctor Mariano, es una rehabilitación que se empieza desde el primer día que ve el paciente. Y todo esto nos va a llevar a unos resultados que realmente son buenos. El plejo braquial no hace mucho, hace 20 años su tratamiento era la amputación. Y hoy por hoy sabemos que los resultados son bastante buenos llevando unas cirugías y con la ayuda de nuestra plasticidad neuronal, que como les decía en nuestros pacientes es muchísimo mejor porque el paciente realmente se quiere aliviar. Entonces, no sé qué opinan ustedes acerca de la toma del supraescapular. Me gustaría preguntar todo eso al doctor Mariano, pensado para genial. No, yo coincido plenamente en lo que está hablando el doctor Escobar. Creo que es muy importante, como mencionábamos al principio, esto no es magia negra, no hay que hacer ningún pacto con el diablo para hacer cirugía de plexo braquial. Los resultados y los videos que les mostré los puede obtener cualquier persona entrenada en el tema, pero claro, tampoco uno puede pretender en 2 días poder ser un cirujano de plexo. Esto requiere compromiso y también requiere armar un equipo, como también mencionaba anteriormente, y entonces ahí es importante tener un buen imagenólogo porque no nos podemos contestar, como dijo también, como se mencionó, con un mielomeningocele, porque eso, un meningocele, perdón, eso no amerita una abulsión radicular porque tiene que estudiarse las raíces directamente, porque a veces hay un pseudomeningocele, pero en realidad no está abulsionada esa raíz, y lo contrario también ocurre. Entonces, bueno, hay que tener una buena imagenología que nos soporte cuando es posible, que no siempre es posible. También esto un poco lo dirijo más a la gente joven, que veo que hay más de 100 personas escuchando esta sesión. Entonces es importante también tener un buen equipo de neurofisiología que nos pueda permitir asistirnos. Y a veces la neurofisiología nos puede confundir, porque si el neurofisiólogo no está bien entrenado, entonces por ahí habla de cosas que no son, que pueden no ser o pueden estar mal interpretadas. Entonces uno tiene que empezar a leer el estudio electrofisiológico, como siempre digo, desde abajo, desde el final, viendo quién lo firma. Según quién lo firma, entonces uno puede darle importancia o no. Y eso también pasa con los estudios de imágenes, y eso pasa con tantas otras cosas, como pasa en muchas cosas de la vida. Entonces, la idea es trabajar en equipo, con personas idóneas, y bueno, y esta no es una cirugía imposible, e insisto, la oportunidad está porque las lesiones de plexo braquial son una epidemia, hay mucha gente con lesiones de plexo braquial, mucha gente joven, mucha gente económicamente activa, y esa gente la tenemos que reinsertar en la sociedad, y eso es nuestro compromiso y nuestro trabajo. Entonces los invito nuevamente a interesarse por esta cirugía. Hola. Bueno, acerca de la pregunta del doctor Julián Escobar, de cuál es el abordaje que uno prefiere para abordar la región supraclavicular, nosotros particularmente preferimos el abordaje anterior, ¿no?
pero yo creo que en este punto hay que individualizar el paciente. Si es que el paciente tiene una cicatriz, por ejemplo, de un procedimiento vascular en esa región o una fractura que haya sido tratada, obviamente el mejor abordaje va a ser el posterior, ¿no? Pero en caso que no tengamos este contexto, nosotros preferimos hacer el abordaje anterior. Ahora, el abordaje posterior descrito por Susan McKinnon es sumamente interesante y una de las mayores ventajas que yo logro ver es que te permite la descompresión tanto del nervio axilar y del el nervio supraclavicular en el notch supraclavicular. Entonces, la doctora McKinnon dice que cualquier nervio que está sometido a una injuria, siempre hay que liberar en todos sus puntos conocidos de compresión para que la regeneración aumente. Entonces, basado en ese concepto, ella defiende este abordaje posterior y que te permite y te da esa ventaja, ¿no? La ventaja es quizás que cuando tú tienes que trabajar a nivel del brazo o hacer un procedimiento en el tórax, tienes que cambiar al paciente, pero realmente si es que es necesario volver a vestir al paciente y cambiarlo, yo no veo ninguna limitación frente a eso, ¿no? Y me gustaría hacer una pregunta. Me gustaría hacer una pregunta a todos los panelistas. Si, por ejemplo, ustedes ingresan con un plan quirúrgico, tienen un caso, ingresan con un plan quirúrgico, una vez abordada el paciente, en el caso de otro Julián que hace la monitorización intraoperatoria le ayuda a tomar la decisión. En algunos casos nosotros no contamos, hacemos la estimulación del músculo afectado y si vemos cierto grado de contracción, realmente ahí viene la duda, ¿qué hacer? Si seguir con nuestro plan quirúrgico de transferencia o dejarlo quieto al paciente y cerrarlo. Esta pregunta la hago porque un caso que yo pude ver de la doctora McKinnon tuvo esta disyuntiva en que entró con un plan de transferencia, estimuló el nervio afectado, tenía cierto grado de contracción y lo que ella le hizo en ese momento es hacerle un supercharge, ¿no? Colocar el nervio donante sobre el nervio recipiente para aumentar la regeneración de eso. Entonces mi pregunta es, en el contexto o en estos casos, ¿cuál es su decisión o cómo lo manejan, ¿no? ¿Puedo responder? Me sirve para responder también un poco la pregunta de Julián. Nosotros somos cirujanos de plexo, hacemos abordaje supraclavicular, exploramos todo el plexo, hacemos un diagnóstico que coincide con la situación y entonces en base a eso hacemos el tratamiento. Pero es tan variable que uno no puede decir para esta técnica o para esta lesión esta otra técnica, porque por ejemplo, no sé, por decir algo, uno puede encontrar una lesión aquí supraclavicular, pero los targets, los blancos que uno va a inervar, por ejemplo, la división anterior para flexión de codo no la vamos a tener disponible porque está muy fibrosada, entonces nos tenemos que ir con un abordaje infraclavicular a buscar el cordón lateral o el nervio musculocutáneo directamente, o inclusive más distalmente a la rama al bíceps. Entonces, uno, digamos, lo que yo quiero, digamos, es el hecho de que es tan amplia la cirugía de plexo, a la vez que, insisto, no es ninguna magia negra ni ninguna cosa terrible, pero es tan amplia que uno puede establecer en un patrón de una conferencia como esta de 1 hora y media, qué abordaje usar en determinado caso. Globalmente, nosotros usamos, sí, por supuesto, abordaje supraclavicular, pero sí, claro, si uno tiene una lesión con una fractura de escápula, probablemente sea mejor abordar el nervio supraescapular por atrás, como dice Susan McKinnon. Entonces, es muy variable y es muy disímil el tratamiento que uno tenga que hacer con un paciente u otro. De acuerdo. Y también de acuerdo en que cada paciente, por eso lo que decía el doctor Carlos Arroyo decía, la decisión es clínica, la decisión se toma desde el consultorio, pero pues yo soy un cirujano joven, llevo 5 años haciendo plejo y llevo solamente 1 año y medio haciendo monitorización electrofisiológica intraoperatoria. ¿En qué me cambió eso? En esa duda que tú presentaste, José. Es frecuente que uno entra a la cirugía, tiene preparado un plan con unas transferencias, con unas neurotizaciones mayores y de pronto nos encuentra con un panorama diferente. Ahí es cuando me es útil la monitoría intraoperatoria porque sabemos que es muy difícil que el paciente entre, accede a esa cirugía, el plan quirúrgico, reservar la sala para las 8 o 12 horas que usted se vaya a demorar y decir, venga, pero entonces, ¿será que me acerque? Porque además la supercarga es bastante debatida, ¿no? El supercharge
tiene muchos amigos como la doctora McKinnon y sus discípulos, pero también tiene muchos contradictores porque las supercargas de nervios tampoco están terminadas de entender ni de aceptar realmente. Hay unos estudios histológicos divinos donde muestran donde sí hay una migración de axones, pero no hay una evidencia clara que nos apoya esto. Y te respondo, yo he tenido entonces esas cirugías que han terminado en 2 horas porque resulta que el estudio intraoperatorio electrofisiológico demostraba que el nervio estaba en fase de recuperación y lo que yo hago es hacer una adecuada neurolisis, una adecuada limpieza de las cicatrices del nervio y esos pacientes tienen una mejoría increíble. Entonces, creo que debemos empezar a solicitarla por nuestros pacientes. Sé que aumenta los costos, pero valen la pena. Hay casos que de pronto no tienen mucho, pues no necesitan. Pues tenés una adecuada resonancia con una abulsión completa, con una lesión pamplejo, con un paciente que tiene 9 meses, 6 meses y no ha tenido ninguna mejoría. Claramente, probablemente no te va a cambiar el plan intraoperatorio, pero en los pacientes que tienes algún tipo de duda, sí es útil, sí es valioso y de acuerdo con Mariano, o sea, el abordaje clásico es tratar de buscar y encontrar bien todo nuestro plejo como cirujano, disecarlo, pero podemos llegar a variar dependiendo de lo que necesitemos en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, creo que, como siempre en Latinoamérica, creo que hemos sido muy menospreciados. Creo que tenemos buenos cirujanos, creo que tenemos buen estudio, pero la tecnología nos llega tal vez al final. Eso ha sido negativo para nuestros pacientes, pero tal vez ha sido positivo para nosotros porque nos ha esforzado a ser mejores cirujanos. Si ya tenemos una experiencia, si ya tenemos la capacidad de algún tipo de casuística y tenemos el apoyo de ese tipo de herramientas tan importantes para tomar decisiones tan críticas como corto o no corto un nervio que tal vez está recuperándose o no, creo que debemos de empezar a solicitarlo y no es tan complejo realmente. El equipo no es tan complejo como, digamos, vamos a empezar a hacer plejo robótico, que es, por ejemplo, la última vez que estuve en un congreso de plejo braquial, el 90% del plejo fue plejo robótico, cuando ni siquiera aquí tenemos todavía monitoreo intrafisiológico. Entonces, yo felicito a la Sociedad Boliviana y agradezco estos espacios porque pues, nosotros tenemos otro contexto. Es un contexto supremamente importante. Bueno, yo quiero complementar rápido lo que dijeron todos, solamente 2 cosas. Lo que dice Julián y lo que dice Mariano es verdad. Yo también hago la exploración por anterior, porque yo siempre lo que hago para encontrar el supraescapular, hay que llegar hasta C5. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar y hacer una neurolisis formal para ver qué podemos tomar y reanimar. Cortamos en medio de los muñones, hacemos una neurolisis y miramos cómo está. No podemos hacer estudio de histopatología, lo que dice Julián. En Latinoamérica, desafortunadamente, el recurso es escaso y nos ha vuelto unos cirujanos más recursivos y más prácticos. Desde hace un año estamos utilizando el neuromonitoreo en algunos casos especiales porque es demasiado costoso y por los sistemas de salud tienen bastante problema en adjudicar estos neuromonitoreos y el tiempo es clave en esos pacientes que son jóvenes que sabemos que podemos recuperar de manera pronta. Entonces no son muchos los casos, en un año creo que hemos hecho 2 o 3 casos muy específicos. Recomendación a los colegas que están empezando en esto, como lo dijo Mariano, no es magia negra, pero siempre tengan un partner, generalmente que sea alguien senior, alguien que tenga más experiencia que ustedes y les pueda enseñar. Yo tengo 2 colegas que son mayores que yo llevo 13 años en esto, ellos ya llevan 20, entonces empezamos con ellos y siempre operamos los 2. Siempre operamos 2, cuando el caso es más grande, hasta 3, porque hay veces que necesitan ustedes injertos de sural. Entonces, mientras que unos van haciendo la exploración del plejo, el otro puede ir tomando los injertos para que no sean cirugías tan extensas. Podemos combinar los equipos para que no sean cirugías como al principio eran cirugías de 14, 16 horas, ya las administramos en cirugías grandes a 6 u 8 horas, haciendo todas las reconstrucciones completas. Lo más importante en esto es, no importa el medio científico o tecnológico, es no desfallecer, ser constantes, perseverantes, y el paciente por aquí siempre quiere más. Y no es una sola cirugía la que resuelve esto. Una cirugía inicial para valorar al paciente, ya después de que lo hemos hecho, tratar de hacer reanimaciones neurológicas, pero siempre sus pacientes van a querer más porque vieron recuperación en esto. Y pueden hasta 2 años después terminar haciendo cirugías en la fase secular, ya sean transferencias tendinosas o artrodesis. Entonces, no hay que desfallecer. Si el paciente no existe, nosotros como cirujano menos. Tenemos que estar siempre acompañando al paciente con un equipo multidisciplinario y lo más importante para cerrar aquí es el diagnóstico.
y apoyarnos, porque a veces el peor enemigo del cirujano es el ego. Entonces tenemos que estar apoyados siempre para que los pacientes tengan buen término. Muchas gracias. Quisiera nada más, como corolario de lo que comentaban, efectivamente uno se elabora un plan quirúrgico en función de la exploración física, los resultados electrodiagnósticos e imagen. Sin embargo, al momento de entrar y de revisar la personalidad de la lesión, nos puede cambiar evidentemente. Nosotros difícilmente contamos con estudios neurofisiológicos transoperatorios y en la práctica privada también puede resultar difícil porque es un estudio que no todas las aseguradoras van a autorizar. Sin embargo, el contar con un estudio con neuroestimulación transoperatoria nos ayuda mucho. Nos ha tocado, por ejemplo, para hacer transferencias del nervio del radial paraxilar, que el paciente cumple todos los criterios clínicos, todos los criterios electromiográficos, el tiempo de evolución. Sin embargo, al llegar y localizar el nervio axilar y hacer la neuroestimulación, encontramos muy buena respuesta, por lo cual cambiamos el plan quirúrgico, hacemos la liberación del nervio y con ello hemos obtenido buenos resultados. De tal forma que hay que tener bien claro el criterio clínico, sobre todo, que eso es lo que nos va a dar la pauta. Podemos contar con estudios de electrofisiología transoperatorios. Sin embargo, pues depende mucho de la experiencia de la persona que está llevando el estudio. Tenemos que tener un buen equipo y nosotros lo que estamos haciendo pues es neuroestimulación transoperatoria y con eso tomamos nuestra decisión para confirmar o modificar el plan quirúrgico. Gracias. Muchas gracias, doctor Solano. Vamos a pasar a la parte de las preguntas del auditorio de nuestros participantes. Esta pregunta va para el doctor Sokolovsky. Es una pregunta de Javier Mercedes Latorre. Es ¿cómo se maneja una lesión de nervio torácico largo que ha presentado reinervación, pero todavía persiste la debilidad? Y esta pregunta la vamos al doctor Niso, acerca de su experiencia en las transferencias musculares del trapecio inferior en lesiones crónicas de C5, C6. Por favor, doctor Sokolovsky. Entendí bien la pregunta. Estamos hablando de una lesión del torácico largo que ha tenido reinervación parcial, pero que presenta todavía una escápula alada o lo que fuere, digamos. Todavía no tiene una recuperación. Un poco va también al planteo que hizo el doctor José Castro respecto a si hay que reinervar, hay que cortar o cuándo cortar. Las preguntas no admiten una respuesta única, porque yo no sé si ese paciente tiene 5 meses, tiene 9 meses, tiene 10 meses o lleva 5 años. Entonces, o es una persona joven, es un hombre, es una mujer, es una persona que tiene un índice de masa corporal de 30 o es una persona muy, muy flaca que tiene un índice de masa corporal de 20. Entonces, es muy diferente la estrategia, insisto, no quiero dar respuestas puntuales porque la verdad que no es el objetivo, sino que me parece que adecuar al tratamiento. Imaginémonos un caso hipotético con una reinervación parcial. Si hay una reinervación parcial, probablemente yo no le hiciera ningún superclass y lo mandaría a Gustavo a ver si él considera que de todo el que él tiene lo exploraría. Pero claramente, digamos, no le ofrecería, digamos, una cirugía de plexo, ni de plexo, de reinervación, una cirugía de nervios en general, si el caso está demostrando recuperación. No sé si Gus, ¿querés complementar esto? Doctor Niso, por favor, si podría habilitar su micrófono. Sí. En un momento se cortó Mariano, pero supongo que estabas hablando de digamos, una lesión neurológica bastante envejecida. Me parece que, digamos, las lesiones neurológicas tenés más experiencia vos en ese aspecto. Nosotros respetamos mucho lo que es tu indicación. Cuando decís que pasa a los 6 meses, pasa a los 9 meses, vos mismo nos decís al año ya, por ejemplo, no hay nada que hacer y tenemos que actuar nosotros con alguna transferencia o alguna cosa de esa. Nosotros prácticamente no evaluamos las lesiones neurológicas primero, sino que las evaluás vos. De tal modo que un poco la decisión pasa por ustedes. No sé, hola, no sé si el doctor Cruz y los demás me permiten dar una pequeña acotación acerca de esta pregunta. Me parece Adelante, muy interesante. doctor Castro, le escuchamos.
Gracias. Me parece muy interesante porque a veces no es tan infrecuente estos casos, ¿no? Después de una lesión de plexo braquial a veces queda esta función parcial del torácico largo, ¿no? Realmente una reinervación o alguna técnica, una transferencia nerviosa no está indicada, pero valorando la evolución de esto y después de un tiempo considerado al menos de 6 meses, algunos consideran hasta 18 o a 2 años de una buena terapia física, si vemos, ¿no?, que no hay una recuperación, lo que yo recomiendo en este caso es hacer una escapulopexia, ¿no?, al injerto, que consiste en pasar el injerto a través de la costilla, hacer una perforación en el ángulo escapular y fijarlo con el injerto, ¿no? Obviamente teniendo mucho cuidado en preservar el serrato que tenemos intacto, ¿no? Además hay que valorar qué otra condición tiene el paciente, porque si es este problema, esta lesión lo tiene en un paciente que es deportista, sobre todo en aquellos deportes por encima de la cabeza, probablemente tenga el pectoral menor hiperactivo. Entonces, en ese caso, si es que yo logro determinar que es muy difícil esa decisión, yo adicional a la escapulopexia le agregaría una desinserción del pectoral menor, porque el pectoral menor, en este caso, si está hiperactivo, me va a llevar la escápula hacia anterior y medializarla, ¿no? Y con un serrato que va a ser débil, no vamos a poder hacer esta compensación de ambas fuerzas, ¿no? Entonces me va a, digamos, a agravar esta disquinesia escapular, ¿no? Muchas gracias, doctor Castro. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quería preguntarle acerca de su experiencia en transferencia muscular del trapecio inferior. Por favor, cualquiera de los panelistas que guste responder o tenga experiencia en esta técnica, en lesiones de C5, C6. Sí, si quieren yo respondo, no sé. Por favor, doctor. Adelante, sí. doctor. Nosotros siempre las transferencias, primero hacíamos artrodesis a todas las parálisis, después fuimos cambiando porque descubrimos que en los pacientes, es un trabajo que hizo Mariano hace mucho con respecto a la masa, al Body Mass Index, al BMI, y vimos que los pacientes que tenían menos BMI, entonces podíamos realizar otras cosas diferenciales a los que tenían mucha masa corporal. Entonces empezamos a hacer transferencias tendinosas en sujetos muy delgados con buenos resultados. Con lo cual reflotamos cirugías antiguas, como es la transferencia de Saja, que es la del trapecio superior a la que hacía referencia antes, y la transferencia del angular del omóplato, que es una modificación. Con los últimos trabajos de Basim, que son muy alentadores y la verdad que están muy buenos, con respecto al trapecio inferior, aparte es un músculo que la verdad que no lo teníamos muy en cuenta, empezamos a hacer últimos 3 casos, hice con trapecio inferior. Hasta ahora los resultados son muy promisorios, es mejor realmente el trapecio inferior que, por ejemplo, el angular del omóplato, sin lugar a ninguna duda, es más muscular, digamos, es mejor calidad para transferir, la transferencia es muy fisiológica porque está cerca del infraespinoso, en fin, tiene varias ventajas anatómicas, pero no tenemos un seguimiento como para decir una cosa es mejor que la otra. Las transferencias tendinosas le han sacado un poquito de indicaciones a la artrodesis porque, de estas que estoy haciendo referencia, porque para sujetos delgados y para sujetos donde se puede, la realidad es que menos mutilante, porque la artrodesis ya sabemos que es bastante mutilante. Una pregunta que yo le quiero hacer al último doctor, que ahora se me fue el nombre, que hablaba, Jorge creo que era, que él habla de la escapulopexia. Yo quería saber si la escapulopexia solamente la usó en parálisis o si también la usó en parálisis obstétricas. Me gustaría saber, porque como tenemos mucha rigidez en la articulación, quería saber si tenía experiencia con el resultado de la escapulopexia en parálisis obstétricas. Hola, Gustavo. Mira, realmente en parálisis obstétrica no tenemos experiencia en en plexo braquial obstétrico. Lo hemos usado en algunos casos, sobre todo en adultos. Entonces, realmente no te puedo dar una opinión si sirve realmente, pero yo creo que como cualquier otra transferencia o cualquier otro procedimiento, podría servir siempre y cuando
el infante tenga una madurez ósea adecuada para hacer este procedimiento, ¿no? Que eso realmente no tengo experiencia para poder valorarlo, ¿no? Y para agregar quizás en lo que dice de la transferencia de trapecio, publicado por Basseni y también por Jamie Bertelli, casi al mismo tiempo, el trapecio inferior, nosotros sí tenemos algunos casos que el trapecio inferior nos da realmente un gran beneficio en la rotación externa y tiene dos opciones, ¿no? Usarlo con aumentación con Aquiles o con isquiotibiales, pero la otra opción que a veces también en hospitales públicos hemos hecho es usar con la extensión de la fascia deltoidea, si bien es cierto es más débil, pero es viable realizar este tipo de procedimientos. Entonces yo creo que en el caso del hombro, la transferencia de trapecio superior para suplir la función del deltoides y el inferior para rotación externa, realmente estamos dando unos resultados muy buenos. Sí, sí, en eso estamos. Una pregunta para Mariano. Actualmente, en tu experiencia, ¿estás realizando reinervación doble para el codo de manera rutinaria en las lesiones altas o solo lo haces en algunos casos seleccionados? Gracias, Amara, por la pregunta. Pasamos por todas las alternativas. Te cuento cómo estamos ahora, pero quiero hacer un poco historia. Primero empezamos con la transferencia de Oberlin 1, o sea, de fascículos del cubital para bíceps. Después hicimos la doble, incluyendo fascículos del mediano para braquial anterior. Digamos, notamos que hay una diferencia puntual y siempre es mejor reinervar dos músculos. Así que estamos haciendo transferencias dobles. Pero déjame terminar de responderte diciendo que ahora lo que hacemos es, la aprendimos de Jorge Clifton, nuestro amigo de México, a hacer una inversión de esa transferencia. Entonces usamos las fibras del mediano, que más proximalmente está más flexiforme, entonces es más fácil de hacer el harvesting de las fibras más fuertes y sin producir daño al mediano. Entonces hacemos una transferencia del mediano para el bíceps y del cubital para el braquial. O sea, al revés del Oberlin 2, lo que sería. Es lo que actualmente estamos haciendo y los resultados nosotros estamos satisfechos. Mariano, aprovechando que estás ahí también, otra pregunta. Si hay una consolidación de una lesión neurológica después de 3 semanas, ¿por qué prescindir o demorar en el pedido de la electromiografía? Si la lesión es una lesión penetrante, por ejemplo, como mostró Julián hace un rato, algunas lesiones penetrantes, en ese caso, bueno, primero que nada, la electromiografía no va a mostrar ningún signo de denervación, digamos, bien establecido probablemente hasta las 3 semanas. Entonces, eso es la razón por la cual uno espera en general para pedir. Pero no es lo mismo esperar para pedir un estudio que esperar para indicar una cirugía. Entonces, si estás con una lesión que es muy sharp, o sea, que es muy cortante, que no tiene mucha contusión y que tiene que ser reparada rápidamente, lo mejor probablemente sea pedir una ecografía con un buen ecografista que te permite ver los cabos seccionados, y de esa manera evitas el esperar 3 semanas y puedes hacer una sutura inclusive hasta término terminal, evitando el uso de injertos, que siempre da un mucho mejor resultado, con una ecografía y una cirugía indicada mucho más precozmente, al segundo, tercero, cuarto día de la lesión. Bárbaro. Muchas gracias, doctor Sokolovsky. Una pregunta para el resto de panelistas. Si tienen alguna experiencia o qué indicaciones indicaría un colgajo microquirúrgico de un gracilis en lesiones totales del plexo. Dejo responder a los demás. Si quieren, después hablo de nuestra experiencia. Pero... yo creo que actualmente el paciente se está llegando más temprano que antes a cirugía. Precisamente ahorita hablaba el doctor Nicio sobre las experiencias de transferencias tendinosas, y es que toda cirugía paliativa que antes se hacía, encontraba uno muchas veces la extremidad ya rígida, una extremidad atrófica y una extremidad completamente en malas condiciones. Yo creo que eso responde a la pregunta. Si uno tiene un paciente que tiene una buena rehabilitación, que el paciente tiene unos arcos de movilidad que aún nos permiten hacer cualquier tipo de transferencia nerviosa, en este caso una transferencia libre con colgajo adicional, le va a ir bien. No es tanto el problema sobre porque ya entraríamos a hablar de la técnica quirúrgica y ya es inherente a cada cirujano, pero si uno tiene el paciente adecuado en el cual todavía no hay una atrofia ni una rigidez en este caso del codo, el
procedimiento va a ir muy bien. Entonces cada vez tenemos un poquito más de ventanas para hacer cirugías nerviosas, incluso cirugías paliativas, porque los pacientes no es como antes que se abandonaban completamente y que se les aportaba solo la opción de amputación o de quedarse así. Nosotros en la última década solamente hemos hecho 3 casos y uno fue un paciente abandonado que llegó que tenía buena movilidad pasiva articular y no tenía rigidez a nivel del codo para hacer una transferencia libre del gracilis. Y los otros 2 pues, son pacientes que hemos hecho el intento de hacer la reanimación neurológica y no hemos podido. Es una cirugía que es muy dispendiosa, compleja y hay que tener un buen soporte microquirúrgico para poder hacerla. No la hacemos tan frecuentemente, sino solamente en los casos en los que ya no hay nada más que hacer. No nos gusta hacer artrodesis de codo. Tratamos siempre de hacer reanimación del codo por cualquier método, porque es mejor una artrodesis de hombro que una de codo para el paciente desde el punto de vista funcional, es menos estorbosa y tiene mejores resultados y los mismos pacientes lo prefieren. Muchas gracias, doctor Arroyo. Doctor Sokolovsky, si nos comparte su experiencia, por favor. No, la experiencia dentro de nuestro equipo, la doctora Gilda Di Masi y el doctor Bonilla, que ya los mencioné y los mostré, son los que hacen las cirugías de gracilis. Y la verdad que los resultados son muy inferiores a todo tipo de procedimiento de reinervación primaria. Entonces, en casos, como dijo el doctor Julián, coincido plenamente. En los casos en los que uno tiene buen rango de movilidad, no está muy rígida la articulación, etcétera, etcétera, que son muy tardíos, uno puede ofrecer esta variante técnica, pero a sabiendas de que los resultados son malos. Yo sé que la gente de la Clínica Mayo, de Bob Spinner, el grupo de AMC, etcétera, tienen como primera indicación la cirugía de gracilis, pero prácticamente es el único grupo del mundo, del planeta, que hace como primera indicación formal esta cirugía. Entonces nosotros reservamos esta cirugía como para los pacientes que vienen abandonados, como se mencionó, y que tienen buenos rangos de rigidez, a sabiendas de que los resultados y que se responden a los pacientes pueden no ser buenos. Muchas gracias, doctor. Una pregunta de los participantes para todos los panelistas, podemos empezar por el doctor Solano, es ¿qué estudios solicitan en el conocimiento postoperatorio de los pacientes y con qué periodicidad las realizan? Perdón, se cortó un poquito. ¿Puede repetir? ¿Qué estudios de imagen, electrodiagnóstico u otro estudio realiza en el control postoperatorio y cada cuánto tiempo los realiza? Ya, de imagen no solicitamos de manera rutinaria ningún estudio, ni resonancia, ultrasonido, habitualmente de imagen no solicitamos nada. Ocasionalmente vemos la electromiografía, sobre todo para ver si hay un patrón de reclutamiento motor, si hay unidades motoras o si hay datos de reinervación. Y esto lo podemos hacer aproximadamente a los 6 meses, a los 9 meses. Tenemos el inconveniente, como en algunos han encontrado, de que cuando solicita una resonancia y ven la interpretación de la resonancia, pues depende quién haga la interpretación sobre los hallazgos, ¿no? Va a variar mucho dependiendo de quién y dónde se haga la electromiografía para encontrar, porque hemos visto resultados muy disímbolos y con datos clínicos que difieren sobre el reporte. Pero sí solicitamos, no de manera rutinaria, sino dependiendo del caso, una electromiografía de control que puede tenerse entre los 3 y los 6 meses. Yo sinceramente considero que ya los estudios electrofisiológicos después de la cirugía no se deben realizar de manera ni secuencial ni de manera prematura, porque lo único que van a hacer es tal vez llevar al paciente a una falsa percepción de que la cirugía no funcionó, cuando aquí lo que necesitamos es que el paciente más ponga de su rehabilitación, que el paciente más ganas le ponga a su postoperatorio, y aquí los controles son completamente clínicos. El paciente empieza inmediatamente a decirle, doctor, empecé a sentir corrientazos. Doctor, estoy sintiendo, incluso es muy gracioso porque muchas veces el paciente dice, doctor, ahora sí siento la mano, cuando uno sabe que fisiológica y anatómicamente es imposible, pero es tanto el poder de plasticidad neuronal que yo no lo quiero bloquear con una electromiografía que le vaya a decir cualquier otra cosa al paciente. Sí, claro, nosotros evaluamos la mejoría del paciente en función
a los datos clínicos de mejoría que va presentando el paciente. No, yo muchas veces les digo que es muy difícil evaluar la mejoría en 15, 20 minutos que pudiera durar una consulta. Generalmente ellos comentan cosas tan insignificativas para uno que pudiera resultar, pero para ellos es un gran avance. A veces vienen con electromiografías que se realizaron en las unidades de rehabilitación donde los están atendiendo. Sin embargo, nosotros basamos más en la respuesta clínica, en si hay fasciculaciones, si hay cambios en la sensibilidad, si hay calambres que han ido modificándose, ¿no? Entonces, puede ayudar, pero nosotros no basamos la mejoría en los reportes electromiográficos, sino en la percepción del paciente. Sí, yo creo que hay 3 palabras para resumir el seguimiento de un paciente. Primero, examen clínico. Segundo, examen clínico. Tercero, examen clínico. Después, por supuesto, estudios complementarios nos pueden ayudar, nos pueden dar alguna patrón, pero siempre la clínica en esto es muy importante, porque la cirugía es un, como dicen en Estados Unidos, es un one-shot game. O sea, es una cirugía que se juega en un solo tiro. Si uno después tiene que esperar el resultado de la cirugía, como esto demora mucho tiempo, claro, entonces el paciente ya pasó su tiempo quirúrgico para la cirugía de reconstrucción primaria. Entonces ahí quedan, obviamente, todo el amplio abanico de cirugía de reconstrucción secundaria. Pero refiriéndome a la cirugía primaria, obviamente lo mejor es tener éxito en la primera cirugía, porque si no, aunque uno logre ver que la cirugía no funcionó, lo cual es muy difícil, lo va a ver tardíamente. Sí, de acuerdo. Pedir un estudio electrodiagnóstico postoperatorio nos puede condenar inclusive. Al paciente lo puede motivar, y a nosotros desde el punto de vista médico-legal, porque no todos los neurofisiólogos tienen el adecuado conocimiento y puede llegar a alguien que no tenga la experiencia y puede decir que hay una lesión completa denervatoria. Así tengamos 3 o 6 meses de postoperatorio y nos condenarían. Nosotros nunca, solamente lo que dicen los psicólogos. Examen clínico y examen clínico. El mismo paciente refiere cosas que sabemos que no va a pasar, como dice Julián, pero es la misma motivación que tiene el paciente. Y no lo podemos desmotivar con un examen que lo puede condenar a él y a nosotros. Seguimiento clínico puro. Excelente. Muchas gracias por los comentarios, doctores. Siga, doctor Solano, lo escuchamos. Sí, nada más. Y en eso de la motivación es bien importante con el paciente. Nosotros vemos a pacientes que vienen a sus primeras citas en el posoperatorio y vienen muy desanimados, vienen con la moral por los suelos porque ya les dijeron, ya les comentaron que así te vas a quedar, que para qué te operas, que eso no sirve. Y si a eso le unamos un resultado dudoso de la electromiografía y los comentarios de incluso hasta de médicos, ¿no? ¿Para qué te operaste? Eso no sirve, mejor que te corten el brazo. Una labor importante que tenemos que hacer es pues motivarlos, orientarlos. Yo siempre les digo a los pacientes, miren, esto es de paciencia, pero de constancia. ¿A qué se refiere? Pues a estar trabajando con rehabilitación, con ejercicios y sobre todo sale de acá, ¿no? La mentalidad es bien importante para lograr una muy buena recuperación. Tenemos pacientes con una mentalidad muy mala, una mentalidad fatalista y su recuperación también es muy mala. En cambio, pacientes que tienen una muy buena recuperación, que se ve que trabajan, que se ve que están constantes, no solamente en la rehabilitación que llevan de manera oficial o formal, sino la que llevan ellos por su cuenta. Es que ya vi, ya investigué, ya platiqué con fulano, ya me informé con otras fuentes y estoy haciendo ejercicios y mire cómo estoy haciendo y mire el video que tengo que ya estoy fortaleciendo y eso no se compra, ¿no? Sí, yo quiero complementar con algo, las ayudas también tecnológicas, las redes sociales. Nosotros tenemos un paciente, nosotros en el grupo somos 5 cirujanos y tenemos todo establecido, pues protocolizado, y un paciente que operamos hace 4 años hizo un grupo de WhatsApp con los otros pacientes que iban al centro de rehabilitación y empezaron a recluir los últimos pacientes que tienen en los últimos 5 años y son más de 30 pacientes y entre ellos mismos se dan moral, se apoyan. No te preocupes, vas a mejorar, haz este ejercicio, mira donde la otra terapeuta. Hay que darle una motivación y a veces es frustrante, pero si entre ellos mismos se colaboran, es lo mejor. Eso es una red interdisciplinaria hasta entre los pacientes.
Muchas gracias. Perdón, doctores, por motivos de tiempo, yo creo que ya nos tenemos que ir despidiendo, ya nos extendimos un poquito más. La verdad, muy interesante y muy aclarador todo lo que nos comentan, especialmente para una patología que muchos traumatólogos le temen por la complejidad y tal vez porque no entienden muy bien cómo se deben manejar los resultados. Quisiera agradecerles la presencia del doctor Sokolovsky, al doctor Patiño por organizar esta plática en nombre de la Asociación Boliviana de Artroscopía y Medicina del Deporte, al doctor Niso que se nos unió a la plática, al doctor Escobar, al doctor Solano, al doctor Castro y al doctor Arroyo, que con sus opiniones nos ayudaron a enriquecer este webinar. No sé si alguien tiene un comentario final, doctor Patiño. Doctor No, gracias a Luster. todos. Mariano, sí, Mariano por la disposición, siempre con la disposición de enseñar, sin egoísmo. Doctor Escobar, excelente su participación. Doctor Solano, les agradecemos. Doctor Arroyo, gracias. Está también por ahí José, de Perú. Les agradecemos a todos, al doctor Nisa, que creo que todavía no se ha ido. Muchas gracias por toda su experiencia y por ayudarnos a entender mejor esta patología, que seguramente esta charla va a servir a todos nosotros, nos va a servir a todos nosotros. Un abrazo grande, cuídense. Gracias. Gracias a nuestros participantes. Buenas tardes. Muchas gracias. Cuídense. Gracias.